buenos días a toda la iglesia de Reino y Poder. Dios los bendiga y espero que esta sea una mañana de bendición para todos. Quiero compartirles una hermosa palabra que se encuentra en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 1. Esta palabra dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces aquí el apóstol Juan está hablando acerca de todo un proceso, está hablando acerca de lo que él ha visto y de lo que él ha manifestado, que eso es lo que él anuncia, ¿sí? Y ese evangelio de poder, y ese evangelio que va con maravillas y con manifestaciones y señales que todos los apóstoles manifestaron, era algo que ellos vieron y que vivieron, ¿sí? Entonces por eso dice, nosotros testificamos de esto. Entonces, mientras yo leía esta palabra podía entender de que nosotros como hijos de Dios venimos en el camino del Señor, comenzamos a desarrollar un lenguaje que es el lenguaje del reino de Dios. Y ese lenguaje, para que sea como más claro para todos nosotros, es el idioma, ¿sí? El idioma del reino, que tú lo puedes ver y lo puedes contemplar, lo oyes, lo vives, lo palpas con tus manos, y de eso es lo que tú anuncias, ¿sí? Entonces cuando acá el apóstol Juan habla de aquello y dice, porque de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, eso anunciamos, dice, porque nuestras manos palparon al verbo tocante, porque nosotros testificamos de aquello que nosotros hemos visto, que hemos oído, se está refiriendo a todo un lenguaje que ellos aprendieron, ¿sí? Un lenguaje que no es simplemente las palabras, sino que se forma así como en lo natural nosotros lo recibimos, como recibimos tal vez nuestro idioma español, en nuestro caso. Asimismo, en lo espiritual se forma un lenguaje para que nosotros podamos anunciar a otros, ¿sí? Y ese lenguaje es como cuando tú eres niño y comienzas a aprender las palabras, ¿sí? Esas palabras tú las comienzas a aprender, te repiten los sonidos, luego te enseñan a escribirlo y te muestran una imagen de eso que estás escribiendo, por ejemplo la palabra de Dios o la Biblia. Entonces a ti te enseñan cuál es la Biblia y te la muestran, te dejan esa imagen y luego te hablan, tienes el sonido de cómo suena esa palabra, y además después te enseñan a escribirla. Entonces luego cuando tú hablas de la Biblia y cuando tú le dices a alguien necesito la Biblia, tu imaginación de una vez plasma esa imagen que tú aprendiste, ¿sí? Y cuando tú la vas a pedir o cuando tú vas a traerla, tú tienes esa imagen y sabes que vas a traer porque tienes esa imagen. Entonces eso es el lenguaje en sí, como se forma en nosotros. Y espiritualmente pasa algo parecido cuando tú tienes una visión o las muchas formas de las cuales Dios nos habla. Es necesario que tengamos ese entendimiento de que estamos aprendiendo un lenguaje, por lo tanto tenemos que estar atentos y alertas a que todo lo que Dios nos muestre lo podamos entender y visualizar, para que se arme esa imagen en nuestro espíritu y retomemos ese lenguaje que en algún momento nosotros ya habíamos adquirido. Entonces todo lo que Dios nos habla, como nos ha dicho nuestro pastor, Dios nos habla de muchas maneras, y nosotros necesitamos aprender a entender qué nos está hablando, qué es lo que Dios nos está hablando, a visualizarlo, a escuchar el sonido, a diferenciarlo y a eso poderlo realmente entenderlo. Cuando lo logramos entender, nos pasa lo que les pasó a los apóstoles, y acá específicamente en esta palabra el apóstol Juan, que él dice, de lo que viví, de lo que vi con mis ojos, de lo que experimenté con mis oídos, de lo que palpé con mis manos, de eso les anuncio y eso testifico, que es la vida eterna, ¿sí? Entonces cada cosa que nos pasa en lo espiritual es algo que nos está enseñando un lenguaje más del reino, ¿sí? Como el vocabulario del reino, ¿sí? Entonces cada vez que tú estás aprendiendo algo más del Señor,
tienes que hacerlo parte de ti para que sea parte de ese vocabulario, ¿sí? Para que tú puedas hacer uso de esa palabra, ¿sí? Entonces cada palabra que Dios suelta necesitas verla, visualizarla, lograr entender su sonido. Y cuando tú logras todo esto, pasa lo mismo que en lo natural. Tú comienzas a hacer uso de esa palabra con tu boca y comienza a ser poderosa, como dice acá Juan, dice que esto lo hace para que haya comunión con ellos. Dice, yo se los anuncio para que tener comunión con ustedes y también ustedes tengan comunión con el Padre y tengan comunión con el Hijo. Es decir, que el lenguaje del reino, cuando tú lo logras comprender y poner por obra y a practicarlo y llevarlo a otros, te lleva a tener una comunión. Y es algo que es, digamos que es natural, ¿sí? Porque, digamos, cuando tú hablas un mismo idioma, ¿sí? Con alguien que está cercano a ti, tú puedes comprender lo que él te está diciendo y tienes una comunión con esa persona por el simple hecho de tener un mismo idioma, ¿cierto? Entonces, de esa misma manera, en lo sobrenatural, cuando tú aprendes el lenguaje del Señor, aprendes a entender sus visiones, lo que él te está hablando, lo que él te está diciendo, cómo son esas, o sea, la visión que Dios te da, logras comprenderla, entender qué es lo que él está hablando, entender ese sonido, todo eso forma en ti espiritualmente ese lenguaje y te lleva a la comunión de esa misma fe, a la comunión de esa misma creencia de quién es nuestro Dios, de quién es nuestro Padre, de quién es Cristo, nuestro Salvador, nuestro Rey, y te lleva a andar en la misma comunión con todos los que adquieren ese lenguaje. Entonces es algo muy hermoso entender que a través del lenguaje que nosotros hablamos, cuando logramos ser de esos testigos, podemos tener comunión con los demás, una comunión verdadera y que podemos darles a otro esa comunión, como decía Pablo, como decía el apóstol Juan acá. Decía, yo les comparto esto para que ustedes también tengan esa comunión, porque cuando logramos desarrollar el lenguaje, tengo la facultad de enseñarle a otro ese lenguaje, tengo esa habilidad, puedo ayudarle a otro a visualizar lo que tal vez él hasta ahora está aprendiendo el sonido, pero no ha aprendido a verlo. Entonces ahora yo le ayudo a esa persona que lo vea y esa persona va formando también su vocabulario, su lenguaje espiritual, ese idioma espiritual, y entramos en esa comunión, porque esto es parte de esa ciudadanía celestial que tenemos, ¿sí? Una ciudadanía tiene un lenguaje, tiene una cultura, tiene unos estatutos, unas leyes, y esto es parte de la cultura, esto es parte de la cultura de la ciudadanía del reino, es aprender el lenguaje de Dios y que nuestra boca hable ese lenguaje. Eso significa que todo nuestro ser tiene que estar alineado con esto, ¿sí? Que lo podamos no solo escuchar, sino ver, comprender, creer, hablarlo. Entonces es un todo con todo, pero que nos va a llevar a anunciar un evangelio de poder como lo hacían los discípulos. Y sé que cada uno de nosotros tiene ese deseo de manifestar lo poderoso como lo hicieron los discípulos. Es algo hermoso y maravilloso que nosotros tengamos esa capacidad, y aquí Pablo nos está diciendo parte de las llaves que necesitamos y es ese lenguaje del reino. Así que quiero que en esta mañana cierres tus ojos ahí donde estás. Vamos a pedirle al Señor que nos permita entender el lenguaje del reino, que todo lo que Él nos hable sea comprensible para nosotros. Señor, hoy te bendecimos en esta mañana, damos gracias por tu palabra poderosa, Señor. Sabemos que esta palabra está produciendo en nosotros una mayor riqueza espiritual, que nos está haciendo entender lo que tú quieres, Señor, que nos está haciendo ver, que nos está haciendo ser parte de los que experimentan y conocen ese lenguaje, Señor. Te damos gracias porque este lenguaje llega a todos los hijos de reino y poder, porque cada uno desarrolla este lenguaje, comienza a hablar y comienza a anunciar con poder el lenguaje del reino, en la palabra del reino, porque en su boca está esa autoridad. Te bendecimos, Dios de gloria, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Seas tú exaltado y glorificado. Amén y amén.